bienvenidos a este espacio Rostros de la Prueba. Karen Calvo les saluda, gracias por acompañarme en este espacio que estamos diseñando desde el programa permanente de la prueba de actitud académica que transmitimos todas las semanas a través de nuestra red social Facebook. Así que les invitamos a que nos acompañen todas las semanas y le den seguimiento a todos estos rostros que, como les digo, somos quienes realizamos la prueba de admisión. Me acompaña hoy para la conducción Juanes Rojas, a quien siempre le agradezco su compañía, y también Laura Solano en la interpretación. Buenos días, Juanes. Muy buenos días, muchas gracias por seguir Rostros de la Prueba, este nuevo segmento que inicia con una conversación y un diálogo con cada una de las personas que trabajan en el programa. Hoy, para nuestro honor y para nuestra dicha, contamos con el máster Dani Cerdas Núñez, quien nos contará sobre su trayectoria y su trabajo académico en el programa de la prueba. Dani, bienvenido, ¿cómo está? Todo bien, por dicha. Muchas gracias por la invitación. Tenemos algunas preguntas para usted, Dani, y vamos a empezar con algo que siempre nos gusta saber sobre las personas que conversamos. Y cuéntenos, ¿hace cuánto colabora con el programa? Y explíquenos un poco sobre su trayectoria en la prueba. Todo empezó en el 2006, cuando 2006 y 2007 ingresé a la prueba como asistente en ese momento de la coordinación académica. Hacía horas asistente eh, por un tiempo de un cuarto, un octavo, medio tiempo. Y en el 2008 tuve la oportunidad y el honor de ya formar parte del equipo de la prueba de aptitud académica, lo que quiere decir que ya son 13 años de formar parte ya como un integrante más del equipo de la prueba de admisión. En ese sentido, Dani, bueno, es interesante porque las personas que trabajan en la prueba de admisión básicamente realizan como dos operaciones o dos tipos de trabajo, ¿verdad? Una parte que llamamos nosotros la parte operativa y la otra parte que tiene que ver con la investigación. En esta parte operativa o de logística, ¿cuáles han sido las principales funciones que usted ha desempeñado? Sí, claro, esa parte de las funciones es una parte que también me llama mucho la atención. En el 2008, cuando ingresé al programa, ese mismo año participé como aplicador de aula en los exámenes de admisión. En el 2011 fue mi primera experiencia como coordinador de sede de aplicación. Ya son 10 años de estar coordinando exámenes de la prueba de aptitud académica. Y conforme va cambiando la prueba se va depurando año con año. También se van actualizando las instrucciones para los estudiantes que realizan el examen el día de su cita, ¿verdad? Los aplicadores y los coordinadores. Y esto se refleja en las capacitaciones que también reciben los coordinadores, como las que se les brindan a los aplicadores, de los cuales los equipos se forman y el coordinador pues los capacita, ¿verdad? Como parte del equipo técnico de investigación del ETI, también participo en el proceso de las inspecciones en diferentes sedes donde se aplica la prueba alrededor del país. Esto con la idea de ver el desempeño de los diferentes equipos de aplicación y el desarrollo en sí de la aplicación, así como también las condiciones en las que se encuentran la sede. Siempre con la idea de buscar mejoras para los próximos procesos. En mis 10 años, estando coordinando diferentes sedes de aplicación, he coordinado pues en muchos lugares, en área metropolitana, en zonas rurales, en zonas costeras, hasta en zonas indígenas, ¿verdad? Donde no siempre se tiene un acceso directo terrestre, por decirlo de alguna manera, sino que también para efectos de seguridad, de manejo del material, se tienen que tomar algunas otras rutas, por decirlo así. He ido también a lugares donde he tenido que tomar una lancha para
ir a aplicar el examen de admisión. Por ejemplo, para llegar a Muri se tiene que cruzar el río Telire, que está allá por Talamanca, y ahí uno agarra el material, lo guarda en una bolsa y se monta en la lancha y cruza al otro lado y pues ahí va a aplicar el examen. Incluso también a la zona de Alto Guaymí, que es una zona indígena, hemos tenido que ir. Yo he ido con un compañero de la prueba y nos tenemos que desplazar vía aérea, desde la sede central, aquí en la Rodrigo Facio, vamos hasta la zona de corredores de Punta Arenas, ahí hemos tomado un helicóptero que nos lleva por 20, 25 minutos y hasta que llegamos a la zona indígena. Entonces sí es un proceso pues bastante meticuloso, de mucho cuidado, pero que también es muy gratificante cuando uno llega a lugares donde el examen en años anteriores tal vez no llegaba, pero ahora el examen cada vez se extiende más y más a lo largo del país. Dani, muchas gracias por esa respuesta que nos ayuda a entender cómo y qué es lo que hace en su trabajo. Nosotros sabemos que hay otra faceta en su trabajo en la prueba que tiene que ver con la revisión de preguntas. Ese trabajo como juez experto. Nos gustaría saber en qué momentos es que se integra a la función de juez experto y en qué consiste un análisis como juez. Sí, yo como parte del área de estadística y psicometría del programa permanente de la prueba, ya tengo alrededor de unos 5 o 6 años de que formo parte del juzgamiento de ítems. Para saber lo que es el juzgamiento, se realiza para saber si un ítem es apto o no, entonces se somete a un proceso de juzgamiento. Este proceso tiene varias etapas. Está el juzgamiento de área, está el juzgamiento cruzado y está el juzgamiento final. Como les decía al principio, yo como miembro del área de estadística y psicometría, participo en este juzgamiento cruzado y en el juzgamiento final, de manera alternada. Un año participo en el juzgamiento cruzado y otro año participo en el juzgamiento final. En este juzgamiento cruzado, el objetivo es saber y poder determinar cómo se analiza y cómo se observa un ítem desde la perspectiva de una persona que no es especialista en el contexto en el que se encuentra el ítem. Entonces, desde ese punto, lo que uno tiene que realizar o poner énfasis en el ítem es en ver la claridad de la redacción en el ítem, la claridad de la información, la calidad de los distractores, que son las otras opciones de respuesta, ver la pertinencia del ítem en la medición del constructo, el proceso de razonamiento, cómo se llega a la clave. Se hace una estimación de la dificultad, si es fácil, media o alta. También vemos lo que es el análisis de sensibilidad, porque también hay temas controversiales que pueden hacer herir a ciertos grupos de la población. Entonces son temas que también uno tiene que ponerle atención en la redacción del ítem, en cualquiera ya sea en el enunciado, en las opciones, y también ver la parte del vocabulario que se emplea. Entonces es un proceso pues bastante eh, fino que se tiene que realizar, pero sí ya tengo al menos unos 6, 7 años de formar parte del juzgamiento. Gracias por acompañarnos en Rostros de la Prueba. Estamos hoy con un invitado especial, Dani Cerdas, quien nos está comentando, bueno, acerca de sus funciones en la prueba de admisión. Y siguiendo con esta línea bueno, de conocimiento, ¿verdad, Dani? Su formación base es en estadística, también tiene una maestría, ¿verdad?, en medición educativa. Y bueno, obviamente la contribución que usted puede hacer a la prueba se basa justamente en ese conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, desde esas áreas específicas, sus aportes a la prueba? Por ejemplo, sabemos que ha realizado una investigación sobre el aporte de ciertos modelos matemáticos para establecer tablas de especificaciones que son sumamente importantes para nuestra prueba. Entonces, en ese sentido, sus áreas, ¿cómo han contribuido a
el aporte que se le da a la prueba de admisión. Claro, bueno, desde mi formación base, que es la estadística, y luego que lo logré complementar con la parte de la medición y evaluación educativa, yo considero que los principales aportes que he realizado eh, es eh, el que se realiza año con año, que es la generación de las estadísticas psicométricas del comportamiento de los ítems. Esa podría decir que es una de las principales. Y la otra, a nivel de investigación, sería el trabajo realizado ya hace unos años sobre la construcción de una tabla de especificaciones para la parte matemática de la prueba de aptitud académica, mediante la aplicación de un modelo psicométrico, que sería el modelo de Rasch. Esta investigación, más allá de los resultados obtenidos, la mayor importancia brindada fue el aporte metodológico, procedimental y de interpretación necesarios para la construcción y la validación empírica con modelos Rasch para tablas de especificaciones de este tipo. La tabla de especificaciones que se creó en ese entonces constituyó una primera aproximación para el programa de la prueba en cuanto a estudios de ese tipo. En ese entonces se definieron contenidos, procesos que eran representativos del conjunto de ítems, contrastando las estimaciones de dificultad de los jueces con los resultados del modelo de Rasch. Entonces yo considero que esas son las dos principales aportes que he hecho, una de una investigación que hice ya hace unos años y lo otro que sí lo genero todos los años. Con estos aportes nos damos cuenta de lo bien que conoce la prueba y precisamente nos gustaría también conocer, una vez que termina la aplicación de la prueba, cuáles son esos procesos que siguen y qué tipo de análisis se realizan posterior a la aplicación de la prueba. Ok, sí, después de que culmina la aplicación de la prueba, inicia la calificación. Ahí es donde yo inicio con los análisis de los ítems y de las fórmulas de examen. Al hablar de análisis de ítems, tenemos que hablar del análisis de la calidad técnica de la prueba. Cuando se habla de calidad técnica de una prueba, se hace mención a las propiedades que todo instrumento de medición, y especialmente los de altas consecuencias sociales, como lo es la prueba de admisión, deben procurar para sus resultados. Estas propiedades se refieren a la confiabilidad y la validez. Los análisis de la prueba se basan en el marco de referencia de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Mediante el uso de paquetes estadísticos y psicométricos se obtienen los parámetros del ítem, el parámetro de dificultad y el parámetro de discriminación clásicos y parámetros también de la teoría de respuesta al ítem. Además, se realizan diferentes análisis que permiten verificar si los ítems cumplen con los requerimientos o criterios ya establecidos por el programa en términos de calidad técnica. Algunos de los análisis que se realizan son los análisis de distractores, los análisis del funcionamiento diferencial de los ítems, los análisis de gráficas de las curvas, características del ítem, de las funciones de información, por ejemplo, para ver en qué niveles de habilidad se mide con mayor precisión. Entonces, a nivel general, después de que se aplica el examen, se viene todo el procedimiento de análisis de datos y ver si algunos de los ítems que se emplearon en la aplicación siguen en el banco de ítems, si algunos de los ítems que están como experimentación logran obtener parámetros idóneos para ingresar al banco que ya tenemos de ítems, y si algunos otros no cumplen por algún u otro motivo alguno de estos parámetros o criterios, pues entonces se excluyen de los ítems que ya se cuentan en el programa. Ahora, hay como dos
tipos de estudios o de análisis que se hacen en la prueba, ¿verdad? Uno es, como usted lo señala, este primero que tiene que ver con el análisis de la prueba, con los ítems. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la población que aplica el examen de admisión? ¿Qué tipo de variables, por ejemplo, se generan o qué se hace, por ejemplo, con con todos esos resultados que se generan anualmente? Sí, con la información a nivel de la población, digamos, lo que se logra generar, eh, se crea y se almacenan bases de datos en diferentes formatos. Algunos formatos de texto, otros formatos numéricos, sobre características sociodemográficas, características cuantitativas, de puntuaciones, presentadas en diferentes grupos de la población. Por ejemplo, algunos grupos podría ser la población regular y otros la población con adecuación. Se realizan también gráficas, estadísticas, tablas, cuadros, así como la generación de reportes e informes sobre la distribución de la población según diferentes variables, como lo pueden ser los estados finales del estudiante. Algunos son que terminan inscritos, admitidos, los que consolidan matrícula, por ejemplo. Bien, puede ser por variables como el sexo, el tipo de colegio, que sería colegio público o colegio privado, la zona de residencia, urbano o rural, la modalidad de inscripción, cuando se inscriben para ordinaria, para adecuación, por ejemplo, y el tipo de estudiante, si es de educación regular, educación abierta, o ya es estudiante regular de la Universidad de Costa Rica. Dani, vámonos un poco más atrás en el tiempo, Ujú. puesto que sabemos que hace unos años usted participó en un proyecto de investigación con población indígena. Nos gustaría saber en qué consistió esa investigación y cuáles fueron los principales hallazgos. Ok, sí, esa investigación fue bastante interesante. Fue alrededor de el 2010 y concluyó por ahí del 2013, 2014. Esa investigación, los participantes eran, bueno, eran un equipo interdisciplinario de investigadores tanto de la Universidad de Costa Rica como del Instituto Tecnológico, el TEC. Esa investigación consistía en la evaluación de habilidades verbales, cuantitativas, de inteligencia fluida y de razonamiento general en población estudiantil indígena de la zona sur y atlántica de Costa Rica. Esa investigación había nacido también por la preocupación del bajo porcentaje de estudiantes indígenas que ingresan a estas o que ingresaban a estas dos universidades. Se trabajó en ese entonces con 4 colegios de zona indígena. Los colegios indígenas tenían estudiantes de pueblos Cabecar, Bribri, Brunca y Nove. También se trabajó con 2 colegios, uno en la zona metropolitana, era en Cartago, precisamente, y otro en una zona rural de Punta Arenas. Estos 2 colegios también se utilizaron en la investigación para que sirvieran como control, ¿verdad? Para la hora de hacer diferentes comparaciones. El procedimiento que se utilizó en ese entonces, bueno, se utilizaron las pruebas de admisión de la UCR, la prueba del TEC, y en ese entonces también se habían utilizado unas pruebas específicas como diagnóstico. En ese entonces era la prueba de expresión escrita, la prueba de habilidades cuantitativas y la prueba de razonamiento con figuras. Los principales hallazgos que se habían encontrado en ese entonces era que los estudiantes provenientes de colegios de territorios indígenas, que eran hablantes de lengua autóctona indígena, se encontraban en desventaja en las habilidades verbales, matemáticas e inteligencia fluida en relación con los otros grupos de control, que eran los otros colegios, el colegio en la zona urbana, el colegio en la zona rural.
Eso a nosotros nos había confirmado la idea de que las condiciones geográficas, la falta de oportunidades educativas y la diversidad lingüística se asociaba con el poco desempeño en ambientes educativos y en contextos de medición de habilidades. Hubo también una parte que a nosotros pues, nos gustó bastante, que fue que se encontró también evidencia de estudiantes indígenas con posible potencial académico para acceder a la educación superior. Entonces, entre los hallazgos que se encontraron, se esperaba lo visto, que estudiantes no indígenas tenían puntuaciones mayores que estudiantes indígenas. Pero así también se logró descubrir que había ciertos estudiantes que tenían un potencial para acceder a esta educación superior. Recuerdo también, antes de mencionar estos principales hallazgos, esta investigación duró 3, 4 años y se fue en varias ocasiones, se iban a esos territorios indígenas, en un principio a practicar con ellos lo que eran las pruebas, se iban a hacer como por así decirlo, repasos, ejemplos, y ellos estaban también muy activos. En un momento también se intentó hacer entrevistas cognitivas con ellos. No fue tan fácil sacar la información que uno quería, pero fue una investigación bastante provechosa y muy bonita también porque uno pues llegó a compartir mucho con ese tipo de población que al final lo hace a uno pues tener recuerdos muy satisfactorios y gratificantes de lo que fue este proceso de investigación. Y Dani, además de participar en el programa de la prueba de admisión, ¿a qué otras o en qué otros ámbitos académicos se desempeña? ¿Es profesor dentro de la Universidad de Costa Rica o ha trabajado en otras universidades? ¿Cómo ha sido esa experiencia fuera de la prueba? Y yo sí, actualmente no estoy dando clases, pero sí he sido profesor aquí siempre en la Universidad de Costa Rica. Inicié en el posgrado, en la maestría en evaluación educativa. Luego estuve unos años en la Escuela de Formación Docente, también en el posgrado de evaluación de programas y proyectos. Y últimamente estuve en la Escuela de Bibliotecología. Siempre los cursos que impartía se basaban en conocimientos básicos de fundamentos estadísticos, tanto descriptivos como inferenciales. En este momento, pues no estoy impartiendo ninguno, pero bueno, vamos a ver el otro año cómo nos va y si podemos volver a dar clases. Pues sí, escuchando todos sus grandiosos aportes a la prueba, nos queda también una pregunta más y es sobre la, los proyectos de investigación que usted realiza actualmente. Cuéntenos un poco sobre esos proyectos. Sí, actualmente el proyecto que tengo inscrito como investigación es un proyecto que lo tengo también o lo comparto con Juan Rojas y con Nelson Pérez. Es un proyecto de investigación que está iniciando y consiste en la formulación de un modelo de respuesta al ítem explicativo en función de listas de palabras para minería de textos, aplicada a ítems de una prueba de razonamiento. Lo que se pretende hacer con esta investigación es generar listas de palabras con propiedades lingüísticas en común y comprobar el desempeño de esas listas de palabras en la predicción de la probabilidad de respuesta en los ítems de la prueba de aptitud académica. Bueno, Dani, muchas gracias por su respuesta. Realmente ha sido un placer contar con su compañía en este espacio. Creo que nos amplía mucho, ¿no?, acerca de las funciones que tienen que ver ya con la estadística y con ese trabajo
minucioso, ¿verdad? Y que al final, bueno, es importantísimo porque también de eso depende el reporte de notas, por ejemplo, y todos estos otros procesos que a la población le interesa mucho. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y queda invitado para próximos programas, Dani. Muchas gracias. Warner, también muchísimas gracias por acompañarme en la conducción de este programa y a Laura Solano en la interpretación. Los invitamos a que nos acompañen semanalmente en la entrega de este nuevo espacio y quedan invitados también para dejar sus comentarios en las redes sociales. Nos vemos pronto.